Y bueno, vamos con el tema que sin dudas ha marcado la pauta internacional de este día lunes, porque Europa finalmente le dio este espaldarazo a Ucrania luego del quiebre entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en el Salón Oval, pero además anunciaron un eventual plan de paz. Por su parte, yo les mencionaba que Donald Trump se debería ya estar por reunir esta tarde con su equipo para finalmente decidir si le van a seguir enviando armas o no a Kiev. Entre tanto, Rusia ha reprochado los esfuerzos europeos y sostiene que se debe obligar a Volodymyr Zelensky a firmar un alto al fuego. Pero para poder analizar este tema, las implicancias que va a tener también este eventual acuerdo de paz, ya estamos en contacto con Guido Larsson, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Guido? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto. Hola, Florencia, gracias y un gusto hablar contigo. Igualmente. Bueno, Guido, partamos con la reunión que se llevó a cabo entre varios líderes de la Unión Europea y en la que participó también Volodymyr Zelensky, donde básicamente podríamos decir que, entre comillas, Europa le termina dando el respaldo que tanto necesitaba Zelensky. Sí, yo creo que es una señal simbólica bien significativa considerando el desastre que fue la reunión bilateral con Donald Trump. Europa entiende más aún tal vez los riesgos estratégicos en los cuales se está enfrentando, es decir, los riesgos a mediano y largo plazo en términos de que una guerra desfavorable para Ucrania abre finalmente la ambición o puede abrir eventualmente la ambición hacia Putin. Y eso entonces lleva eventualmente al continente a una situación realmente muy problemática. Creo que también tiene otra dimensión, y la dimensión es que en alguna medida es el intento de preparar a la opinión pública europea para efectivamente hacer los esfuerzos que sean necesarios para incrementar los gastos en defensa y para transitar a un escenario en el cual la dependencia de los Estados Unidos no sea la manera en cómo está ocurriendo hoy día. Obviamente hay muchos condicionales, no se sabe realmente si la supuesta propuesta de paz va a ser aceptada por los Estados Unidos. Mi impresión es que es poco probable, pero estamos en un hito altamente disruptivo. Hay una probabilidad de que la alianza transatlántica colapse, y creo yo que estamos viendo en tiempo real un proceso de reconfiguración geopolítico a nivel mundial. Sí, sin duda. Ahora, fue bastante, por algunos lados, medio aplaudida la reacción y el tono que tuvo Zelensky en la reunión del Salón Oval con Trump, pero por otro lado, para algunas personas quizás más estratégicas, dijeron no le favoreció en absolutamente nada a Ucrania. ¿En qué fase hoy está Ucrania en la guerra? Bueno, yo separaría en tres dimensiones esa pregunta. Primero, desde el punto de vista militar, el ¿Ya? frente creo yo que está más estable de lo que uno podría pensar. Uno tiene cierta idea de que Ucrania está completamente acorralado, de que el frente está colapsando, de que la Federación Rusa básicamente está avanzando sin ningún tipo de limitación. La verdad, las cosas es que eso no es así. De hecho, hay algún tipo de cálculo por institutos militares que dicen de que si el avance ruso se mantiene, recién lograrían conquistar la totalidad de Ucrania en 88 años. Esa es la velocidad con Ah, la cual está mira. avanzando Rusia. Y eso entonces significa de que el frente se ha mantenido en pie, los ucranianos han montado resistencia, es una resistencia que tiene muchos ejes y muchos puntos de contacto, pero al fin y al cabo no ha implicado la derrota ni el colapso inminente de las Fuerzas Armadas ucranianas. Ahora, políticamente el asunto es mucho más complicado. Zelensky sabe que hasta el momento requiere del apoyo estadounidense, sobre todo en términos de los sistemas antiaéreos que provee los Estados Unidos y también obviamente del financiamiento que le ha entregado. Y tiene obviamente un problema político interno en términos de que sus propias fuerzas requieren de rotación y requiere de reemplazo, y hasta ahora al menos Zelensky se ha inhibido de hacer un llamado a una movilización masiva, entendiendo obviamente de que el grado de apoyo a la opinión pública ucraniana para eso es crecientemente complicado. Y finalmente, en tercer lugar, que es un poco lo que tú mencionabas al inicio de esta entrevista, tiene que ver precisamente con los europeos, y es que Zelensky ha insistido una y otra vez de que las grandes potencias europeas, léase Gran Bretaña, Francia, Alemania, tal vez otro, requieren incrementar el apoyo a Ucrania, no solamente porque eso permite a Ucrania detener los avances de la Federación Rusa, sino que porque en último término satisface los intereses de largo plazo de los propios europeos. Yo creo que estamos precisamente en un escenario donde las autoridades políticas europeas tienen que tratar de remediar la situación norteamericana, y tienen que también tratar de encontrar avenidas en las cuales su propia participación, indirecta al menos, de apoyo hacia Ucrania se incremente de manera significativa.
Y en ese sentido, por ejemplo, viendo la cifra o viendo el apoyo concreto, porque claro, uno puede decir estamos con Ucrania fácilmente, pero finalmente la guerra se gana también con recursos militares, además también, por supuesto, de los gestos políticos. Pero, por ejemplo, ¿es contundente, es significativo este anuncio también de Keir Starmer, el primer ministro británico, que anunció cerca de $2 millones para la compra de cerca de 5.000 misiles antiaéreos? ¿Es un apoyo concreto, o sea, contundente para la guerra? Sí, sí, 2.000 millones de dólares, ¿cierto? Perdón, $2.000 millones. Sí. Sí, mira, yo creo que sí, pero con cierta diferenciación tal vez que está dada a nivel técnico, porque una cosa es recibir los misiles, pero ¿Mm? otra cosa distinta es contar con el sistema que permite su lanzamiento. Y hasta Ya. ahora Europa no está en capacidad de proveer ese tipo de sistema porque ha contado fundamentalmente con la asistencia de los Estados Unidos. Claro. Y este es un problema muy complicado porque de acuerdo a algunas estimaciones, una vez más militares, Europa podría estar en posición de entregar sistemas antiaéreos recién en 24 meses más, eso es 2 años. Y obviamente la gran pregunta ahí es si Ucrania está en posición, si partimos de la premisa de que no va a contar con el apoyo norteamericano, de resistir durante 2 años más. Ahora, esa obviamente es una faceta de una guerra muy complicada. Ucrania requiere municiones, requiere de drones, requiere de minas antitanque, requiere de artillería, en fin, requiere de toda la dimensionalidad de la guerra. Ha obtenido algo de apoyo de los franceses, de los británicos, también de los alemanes, pero obviamente requiere no solamente un apoyo de una sola vez, sino que un apoyo continuo, permanente y progresivo que se mantenga en el tiempo y que le permita entonces tener Mm. alguna chance para resistir entonces el embate ruso. Y en ese sentido, bueno, siempre hemos hablado de que Estados Unidos, al ser primera potencia mundial, primera economía del mundo, termina siendo el sheriff de todos los conflictos bélicos o de la gran mayoría de los conflictos bélicos. Y en ese sentido, por ejemplo, Ucrania eventualmente podría ganar la guerra sin tener el respaldo o la ayuda de Estados Unidos. Bueno, si bien va a parecer un poco quisquilloso lo que voy a decir, Mm. creo que va a depender de cómo se defina ganar. Y eso es importante también para Trump, porque Trump ha dicho, queremos la paz, queremos Sí. instar al diálogo, etcétera, pero nunca ha dicho exactamente en qué consiste la paz. Y uno puede inferir, o al menos leer entre líneas, que Trump estaría dispuesto a que Rusia, de facto, como ya ha ocurrido y tal vez legalmente reconocido internacionalmente, anexe la totalidad de Ucrania Oriental. Quizás para Trump ese es una Mm. salida posible, pero el solo hecho de expresarlo de este modo hace notar de manera bien intuitiva por qué Zelensky se opondría a una situación de ese tipo. Y eso sin siquiera tocar el caso de Crimea. Entonces, me parece de que si uno parte de la definición para Ucrania, que ganar es el retiro de la totalidad de tropas rusas de Ucrania Oriental y el retiro de la totalidad de tropas rusas de Crimea, y más aún, la posesión soberana de Crimea y la autonomía completa y total en manos ucranianas del oriente ucraniano, bueno, ahí la situación evidentemente es más difícil. Es ahora, en este momento, difícil, creo yo, imaginar un escenario donde el triunfo sea equiparable a la definición que yo acabo de entregar. Pero Mm. hay un elemento que hay que mencionar y es que sea cual sea esa definición, lo cierto es que Estados Unidos, lejos de la guerra y no contando con apoyo a Ucrania, el efecto inmediato es que el conflicto se estirará en el tiempo, Mm. mutará cualitativamente, se tenderá a tornar más asimétrico y eso llevará obviamente a incrementar la incertidumbre en un escenario mundial donde ya no parece haber más límite finalmente a la incertidumbre que tiene el sistema. Mm. Y ya para ir cerrando, Guido, ¿cómo ves tú podríamos decir, cambio de posición que ha tenido Washington? Sabemos que hay un cambio de mandatario que claramente ha guiado a que Donald Trump coquetee de alguna manera con la postura también de Rusia, del Kremlin. ¿Cómo ves tú ese cambio? ¿A qué está jugando Donald Trump? Bueno, yo tengo mis suspicacias de que Donald Trump esté jugando una suerte de ajedrez en 3D, ¿no? Yo no Ya. veo realmente, para ser muy sincero, a Donald Trump como un gran estratega. Yo creo que su aproximación es altamente transaccional,
creo que tiene interés básicamente en ocupar toda su energía y capital político en cuestiones de orden interna. Le molesta y le incomoda la presencia de guerras más allá de sus fronteras y en las cuales esté involucrado los Estados Unidos. Y eso además descansa en la premisa muy fundamental de que de acuerdo a Trump y de acuerdo al trumpismo, Estados Unidos se ha visto aprovechado por parte de sus aliados y ellos intentan recomponer o equilibrar finalmente esa situación. Ahora, dicho eso, creo yo de que por primera vez en 76 años la OTAN está con una probabilidad real de colapsar y por primera vez en 35 años hay un presidente de los Estados Unidos que está considerando como una alternativa vial la posibilidad de salirse de la OTAN. Y eso realmente podría literalmente modificar la arquitectura mundial a la cual nos hemos venido acostumbrando y eso hace entonces notar de que este año 2025 puede ser un año realmente muy definitorio, no solamente para la guerra ruso-ucraniana, sino en alguna medida para los balances geopolíticos planetarios. Sin duda. Guido Larsson, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien. Gracias a ustedes, que tengan buen término de jornada. Igual, chao.